Teníamos el día libre y en vez de quedarnos en Kioto, Chris y yo cogimos un tren para comernos esto. Carne de Kobe en Kobe. Buenos días. Hola. Íbamos uniformados para celebrar que España es campeona. Hace un calor de la hostia, como un día más. Y vamos rumbo a Kobe a dar una vuelta por allí. Hoy es lunes. Pero hoy es lunes, es festivo aquí en Tokio, en Kioto, perdón. Y yo me lo pedí de casualidad. Mira, coincidió con los japoneses y con la celebración. Así que para allá que vamos a dar una vuelta, a ver qué nos encontramos. Y como vamos a ir a Kobe, tengo que recargar mi tarjeta Suica, que para quien no lo conozca es la tarjeta de transporte que hay aquí en Japón. Es súper cómoda porque si tienes iPhone sobre todo, simplemente la pones ahí, le cargas dinero y te sirve para trenes, para autobuses, para pagar en muchos comercios tipo 7-Eleven, incluso en alguna tienda, también para pagar en máquinas expendedoras. Es bastante útil. Así que vamos a meterle algo de dinero porque si no, no vamos a ningún lado. Para cargar la Suica simplemente te vas a la cartera y aquí la tienes, Suica, añadir saldo, y yo le voy a meter 5.000 yenes porque la uso bastante. Y nada, y ahí rápidamente se carga. Hecho, ya tenemos lista para viajar. La verdad es que escogemos los peores días para hacer turismo porque hoy aprieta bastante el calor, 35 grados marca y hay humedad, pero es lo que hay que aprovechar los días libres. Allí en la pantalla, según el tren que vayas a coger, tienes que mirar. Necesitas un circulito, una flechita o te tienes que poner en el triangulito. Si es fácil saber en qué cola te tienes que esperar. Nosotros ahora tenemos que esperar en el triángulo. Y aquí llega el tren. Es el mismo tren que va a Osaka, pero en este caso tenemos que pasar de largo y llegaremos a Kobe, que no está mucho más lejos. Son como 20 minutos más de tren. A ver si nos conseguimos sentar. Sí, corre. Ya estamos en Kobe. Me imaginaba que era un pueblecito o una ciudad más pequeña, pero es bastante moderna y grande. Sorpresa. Como es una ciudad costera, a lo mejor hay más vientecitos, ¿sabes? Sí, es una ciudad costera, igual es por eso la brisita. La verdad que ayuda, no se está tan mal. Es como que constantemente montañas hace efecto invernadero y tenemos suerte. Y ahora vamos a intentar comer carne de Kobe. No sé si lo conseguiremos porque a ver las colas que hay y demás, porque no hemos reservado, pero bueno, tenemos un par de sitios vistos, vamos a intentarlo. Ya me voy dando cuenta como cuando escucho las conversaciones de los japoneses pillo algunas palabritas, obviamente cosas simples, pero bueno, eso es que vamos avanzando. Y venimos a una kusurilla, una farmacia, porque a Chris le duele la cabeza. Vamos a ver si compramos algo para ella, ibuprofeno o algo así, a ver qué tienen aquí. Lo hemos conseguido, hemos encontrado acetaminofén, que es parecido al paracetamol. Pero llega a la hora que cierran todo. No, pero algunos sitios no cierran. Una cosa que es verdad que ha dicho Cristina, no me había dado cuenta, es que esta ciudad, por lo menos esta zona, no sabemos si es porque es una zona más de más tránsito o lo que sea, pero está mucho más sucia que ciudades como Tokio o Kioto. Mira, me voy a comprar un botincito de agua, ¿vale? Vale. También puede ser porque hoy es festivo en Japón entero y a lo mejor por eso hay menos servicios o algo, ¿no? La verdad es que no estoy seguro, pero me ha sorprendido que hay como colillas de tabaco en el suelo, papeles, plásticos, latas, hay un poquito de todo. Y basura que se ve que no se ha recogido. Las dosis aquí son bastante más pequeñas que en España. En España normalmente paracetamol te lo encuentras 500 miligramos, 1 gramo. Y aquí cada pastillita son 150 miligramos. Entonces para tomarse una dosis más o menos como la de España, se tiene que tomar 4 pastillas. Eso es una dosis floja en España. Ese es el restaurante, la puerta por lo menos está vacío. No sé si luego hay que esperar o qué, o te dicen que vengas a cierta hora. Vamos a intentarlo. Aquí tenemos la cartita. Esta parte de aquí es Wagyu y esta de aquí es Kobe. Y vamos a pedir un par de menucitos y nos lo van a preparar aquí en el teppanyaki. Vamos a tener como un cocinero para nosotros solos. Ahora nos están preparando ahí un ajito primero, que el Kobe se come sobre todo con ajo, con wasabi, sal y pimienta únicamente. Como digo, vamos a tener este cocinero solo para nosotros. Y aquí me han dado nuevamente este baberito, que la verdad me va a hacer falta porque voy de blanco y no quiero manchar esta preciosidad de camiseta. Nada, hemos pedido 2 menús de Kobe de distintas partes. La verdad no es mucha carne al final, uno creo que son 130 gramos y el otro 110 o algo así. Pero creo que es suficiente para probarlo.
Y nos han puesto un aperitivo de roast beef de Kobe primero. Y esto parece que es una sopa de carne de ternera y onion, cebolla. Una ensaladita también, las salsas. Y aquí tenemos nuestro platito ya con el ajo hecho, la sal, la pimienta, el wasabi. Y va a empezar a preparar la carne, los champiñones. Y ha cogido grasita de la propia carne, que es con lo que va a ir cocinándolo todo. Ahora nos han traído arroz, que es lo que yo he pedido, y pan a Cristina, que lleva aquí ya 2 semanas buscando pan por algún lado y aquí finalmente lo ha conseguido. Y la carne que se come con el ajito, el wasabi, la sal y la pimienta. La verdad es que está muy rica. Estoy nervioso en... Ya hemos terminado de comer, muy buena experiencia, más o menos como comprarse un piso en la playa, nos ha costado, es broma, no ha sido tanto, ha estado muy rico, nos ha encantado y la verdad es que al principio, aunque ves que es poquita carne y demás, entre todo lo que te van sirviendo, la carne que tiene su grasita infiltrada, la verdad es que te queda bastante lleno y como es lentito todo el proceso, así que un 10, no es para comer todos los días, pero lo repetiría sin duda alguna, me ha gustado mucho. Sí, un vestidito de maid. Nos felicita mucha gente por la victoria de España aquí en Japón. Como este señor que nos ha dicho omedetou. Y nos ha contestado arigato gozaimasu. Sobre todo a mí, que soy la que va de rojo. Claro, identifican antes la camiseta roja de España que la blanca. Y yo que nunca me ha gustado el fútbol ni me gusta, pero como que me siento tan agradecida por que me feliciten por ser española. Orgullo patrio, claro que sí. Y esta es la galería de Kobe Motomachi, que es bastante grande, muy amplia y está pues llena de tiendas y los gachapón, las bolitas con coleccionables que les encantan aquí a los japoneses. Una tienda de animalitos. Aquí hay muchas. Están los perritos chiquititos, los gatitos. Señorito, hola gordito. Y esto es Chinatown, es un sitio que teníamos pensado venir luego, pero sin quererlo ni darnos cuenta hemos acabado aquí. Es un Chinatown pequeñito, por ejemplo el de Yokohama es muchísimo más grande, pero está chulo, dicen que se ambienta mucho y luego a lo mejor con todas las lucecitas encendidas, mejor. Muchos puestos de comida callejera, recomiendan aquí que pruebes el bubble tea, que hay mucho, pero nosotros lo acabamos de comer, así que nos vamos a ir directo a dar un paseo por la parte de la playa, bueno, de la playa, del mar, porque creo que no hay playa aquí. Pero parece que esta tienda se llama Orejón, como lo diríamos en España. Estamos llegando aquí al puerto de Kobe, que tiene como un paseo por el mar, que dicen que está chulo. Y ahí enfrente, no se ve bien por el puente, está la torre de aquí de Kobe. Parece como que en cada ciudad tienen su torre, porque Tokio tiene su torre, Kioto tiene su torre, Kobe también, Osaka también. Allí al fondo se ve una iglesia católica, que aunque mucha gente no lo sabe, los españoles y los portugueses estuvieron por aquí dando por culo también con sus monjecitos. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Shogun, mucha gente habrá visto la serie que está en Disney Plus, el libro en el que se basa la serie, y está bastante interesante, la verdad. También hay otro libro de un escritor de Cádiz, por cierto, que se llama David B. Hill. Tiene varios, pero uno en concreto donde un cura español viene aquí a Nagasaki, que es donde cayó una de las bombas nucleares, que también es uno de los sitios donde tenían la base los curas, sobre todo los portugueses. Muy interesantes los dos y se aprende un montón. Y ahí está la torre. Y bueno, no he dicho el nombre de los libros de David B. Hill, pero son 8 millones de dioses, ese es el que estoy hablando, del sacerdote que viene aquí a investigar los asesinatos, y otro que se llama El guerrero a la sombra del cerezo. Me encantó, está muy bien ambientado en Japón y se aprende un montón de cultura, como digo, así que os lo recomiendo. Y por aquí por la noche la vista desde enfrente está muy guay porque toda la parte de la noria y demás está iluminada, porque tampoco queremos volver muy tarde hoy, ya que aunque estamos de vacaciones, bueno, yo estoy de vacaciones y Chris no trabaja, hoy tiene una reunión a las 11 de la noche hasta la 1 y
tenemos que volver a una hora prudente para que nos dé tiempo a cenar y todo eso. Estos son los gachapones de los que hablaba, que básicamente echas unas moneditas y sacas como una bolita. Son coleccionables de distintas series de anime y otras cosas. Están muy enganchados los japoneses a esto. Y justo hemos visto este edificio de ahí, que de lejos pensamos que era también una iglesia, pero resulta que es una estación. ¿Notáis algo raro? Os lo enseño de cerca. Y sí, es que pone que es la estación de Kobe, no sé qué estación, pero está en castellano. ¿Quieres entrar aquí al centro comercial? Vale, vamos a dar una vuelta si quieres a ver qué hay. Así por lo menos nos da un poquito el aire acondicionado, ¿no? Sobre todo eso. Esto cruza de un centro comercial a otro que se llama Mosaic, donde hay un montón de cafeterías y hay muy buenas vistas y seguramente nos tomemos un café o algo ahí, ¿no? ¿Quieres un café? Sí, yo invito, que me han invitado a una comida multimillonaria y ahora tengo una deuda bastante grande. No, no es multimillonaria. Antes no he dicho el precio, pero creo que al final los dos menús para las dos personas con las bebidas y todo eso y un tío cocinándome durante una hora para mí solo han sido unos 185 euros al cambio. Contando que la carne es bastante buena, creo que no ha sido excesivamente caro y es una experiencia bastante chula para una vez. Parece que hay una competición de algún tipo de arte marcial ahí abajo, porque se ven los chicos con los kimonos y hay como un tatami montado, o a lo mejor una exhibición. Puede que sea una exhibición, sí. Por el tipo de técnicas que hacen diría que es judo o jiu-jitsu. Yo cuando era chico también hacía ese tipo de exhibiciones porque estuve haciendo karate como un montón de años. Llegué a cinturón negro primer dan, soy peligroso, un arma blanca. Y parece que hay hoy como una especie de mercadillo o algo, un evento festivo, porque hay muchos food trucks y aparte de los niños haciendo la exhibición de artes marciales, ahí viene mucha gente vestida, ahí hay niños bailando. Como estamos junto al mar y es el día del mar, y ahora vamos camino del Monte Rocco, que es un monte que está aquí al lado de la ciudad, desde donde hay que subir en teleférico y hay una vista muy chula de la ciudad. Vamos a intentar llegar para atardecer, pero lo guay del todo dicen que es la vista nocturna. Dicen que es una de las vistas nocturnas más chulas de Japón. Hemos llegado aquí, pensaba que iba a haber un montón de turistas y prácticamente no, literalmente estamos los dos solos. Ah, bueno, mira, hay una chica que viene ahí también. Y esto literalmente es un funicular que nos va a llevar para arriba y desde allí se ve una vista de toda la ciudad. Creo que hemos llegado a una hora perfecta porque va a estar atardeciendo mientras subimos y ya cuando esté arriba pues terminamos de ver atardecer y vemos cómo se ilumina de noche. Y me quiero sacar algo de la máquina, pero no hay un Pocari, pero mira, ahí está limonada, que está bastante buena y creo que me voy a sacar una de esas. Los únicos pasajeros del funicular. ¡Ojo! Partimos. O sea, ya vamos a ver de noche, ¿no? Sin atardecer. Sí. Ah. No, pero está bonito, seguro. Ya, esto lo he visto en vídeo en otoño, que claro, está todo rojo y está súper guay. Estamos subiendo bastante, llevamos como 10 minutos subiendo sin parar y ya empieza a verse vista allí. No creo que se aprecie de aquí ahora mismo, pero se ven las luces de la ciudad que ya se están encendiendo. Ahora tenemos que subir todos estos escalones y yo tengo las piernas hechas un Cristo del gimnasio. Somos solo esas dos personas que vienen aquí arriba y nosotros. Está atardeciendo por allí al fondo y aquí se ve toda la ciudad que empieza a iluminarse. Un poquito de bruma, porque los días de verano esto con tanto bochorno pues no se ve claro, pero se ve chulo. Está chulísimo, mira la luna. Eso es Venus, supuestamente, ¿no? No tengo ni idea, aquella estrella de allí.
que no sé si se verá en la cámara. Y aquí se pueden hacer un montón de cosas según hemos visto, no solo ver la vista, pero claro, ya a esta hora nosotros vamos a ver el observatorio y poco más. Más escalones, por supuesto. Hay que subir todo lo arriba que se pueda. De aquí se ve súper bien. Aquí se ve toda la bahía de Osaka, no solo Kobe, que es lo que estaría ahí, sino aquello de allí, que es Osaka. ¿Has visto Sí. qué preciosidad? Al final hemos llegado bastante tarde aquí a Kioto, 10:15, así vamos a comprar algo rápido de cena en el 7-Eleven, taxi a casa, porque si no Chris no llega a su reunión. Ya estamos en nuestro hogar, casi las 11 de la noche, se nos ha hecho largo el día. ¿Y a qué hora salimos? Pues salimos a las 1, 12:30, 1. Y nada, chavales, ya estamos aquí en la casa, estamos terminando la reunión, hemos cenado y esto es todo. Si os ha gustado el vídeo y os gustan estos vlogs, decídmelo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo.